Bueno, ahí empezó a grabar. Bueno, para hoy tenemos dos sesiones, tanto para física y dos sesiones para cálculo. Entonces, en física, la última clase que tuvimos fue la teoría del color y luz y la onda de la luz y espejos. Mm, el tema de hoy de física, vamos a hablar sobre termodinámica, sobre todo lo que tiene que ver con la termodinámica, cómo son los sistemas de la termodinámica, cómo se clasifican los gases, cómo es que se lee o se ve una, una gráfica. Vamos a hablar sobre la de energía calorífica y la energía térmica. Entonces eso es lo que nos vamos a encontrar el día de hoy en física. Y en cálculo vamos a hacer un ejemplo sobre sucesiones. Vamos a ver un ejemplo sobre sucesiones. Vamos a realizar entre todos un ejemplo, darle un ejemplo a una serie. Vamos a ver las características que tienen los límites y vamos a solucionar un límite. Ahí vamos a darle solución a un límite para que completemos, digamos, los temas de hoy. Voy a hacer lo más conciso y lo más rápido posible para que la videollamada no se haga tan larga. Espero ser lo más rápido y lo más conciso posible, ¿vale? Por favor, si tienen preguntas, por favor activan el micrófono y me hacen la pregunta. ¿Listo? Porque voy a compartir pantalla, entonces de pronto no pueda ver las preguntas que me puedan hacer por medio del chat. Eh, También les recuerdo cómo va a ser la actividad del día de hoy. Para física, ya les voy a compartir un archivo y a partir de ese archivo y lo que les voy a comentar y hablar sobre la termodinámica, van a realizar un mapa conceptual por medio de ese archivo y lo que pues vayamos a hablar ahorita van a ser un mapa conceptual. Y para cálculo, lo que vamos a hacer es, van a realizar la toma de apuntes de los tres ejercicios que voy a explicar, el de uno por sucesión, tienen que tener los apuntes de un ejercicio de serie que voy a hacer, y tienen que tener los apuntes de la explicación de los límites. Entonces, ese es el ejercicio que se va a hacer para física, entonces van tomando los apuntes y para cálculo van tomando los apuntes, toman la foto de esos apuntes y eso es lo que tienen que subir a Classroom el día de hoy para cálculo. Y para física tienen que hacer el mapa conceptual. Eso es lo que Profesor, tienen que hacer para hoy. tenemos que estar pendientes, o sea, como si estuviéramos en clase, lo que usted edita, copiarlo, es lo que subimos a clase. Exacto. Para cálculo sí. Eso es lo que voy a recibir como trabajo en clase y tarea el día de hoy. Los apuntes que tomen de la clase. Pero en física primero podemos ver aquí, voy a arrancar con física, voy a compartir mi pantalla y ya les muestro exactamente qué tienen que hacer con física para el mapa conceptual. ¿Ya están viendo mi pantalla, por favor? Bueno, esperemos que sí estén viendo mi pantalla porque no puedo ver el chat.
Bueno, entonces, el tema de física es termodinámica. Entonces, la termodinámica es la rama de la física que estudia todo lo que tiene que ver con los fenómenos de cambios de temperatura y de calor. El calor es la energía de tránsito, es decir, cómo, cómo se transporta o cómo se transfiere el calor o la temperatura de un cuerpo al otro. Entonces el calor es el tránsito, el intercambio de temperatura, de calor, es decir, de dar, de ceder y de recibir. Y la temperatura ya es una magnitud de energía de un sistema termodinámico eh, donde se dice un valor eh, dentro de un rango para saber, digamos, la temperatura de de cada uno de los cuerpos, ¿no? Eh, el cuerpo humano tiene una temperatura mínima para poder subsistir, para poder vivir. Eh, el metal recibe una temperatura a ciertos grados. Eh, Cuando se calienta un agua, el punto de ebullición del agua tiene también una temperatura. Cuando se congela el agua en la nevera, el punto de, de enfriamiento del agua también tiene una temperatura. Entonces es como esa magnitud que define, digamos, un sistema termodinámico de los objetos. Eso es la temperatura. Entonces, la temperatura es conocida como la energía cinética. Entonces, recuerden que la energía cinética es cuando los cuerpos o los átomos, en este caso, están en movimiento. Entonces, cuando un cuerpo está en movimiento y hay un cambio de distancia, un cambio de estado, y se empieza a mover, y empieza a haber movimiento, estos cuerpos y este movimiento ya cambia a ser una energía cinética, porque hay movimiento. Entonces, como hay movimiento, eh, eh, se dice que hay energía, energía. Entonces, esta energía está asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido translacional, rotacional o en forma de vibraciones. Es decir, existen tres tipos de movimiento de partículas que hacen que cada cuerpo tenga una temperatura distinta, que cada objeto tenga una temperatura distinta. Eh, se dice que entre más movimiento haya en un sistema, es porque el movimiento hace que haya mayor temperatura, mayor energía, por ende se van a calentar mucho más rápido las cosas. Es decir, cuando hay un movimiento más acelerado de las partículas, el cuerpo va a aumentar su temperatura y se va a volver mucho más caliente. Entonces existen tres tipos de sistemas termodinámicos, tres sistemas de sistemas termodinámicos. Está el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. Entonces decimos que el sistema abierto es cuando hay intercambio de masa y energía en un digamos, en un, valga la redundancia, entre un sistema, un sistema que tenga un escape y este sistema pueda tener un cambio específico. Entonces, si llegamos a hervir en un vasito de estos, en un vaso, empezamos a darle calor al vaso, seguramente el vaso eh, va a permanecer en su estado, va a aumentar la temperatura y el sistema que está dentro de ese vaso abierto, obviamente, el agua va a empezar a hervir
y el gas va a empezar a subir y va a tener un escape, va a tener eh, un momento donde nada lo va a detener y va a poder salir de este sistema. Entonces, como está abierto, el vapor puede salir. Entonces, aquí ese escape se llama sistema abierto. El sistema cerrado ya es cuando el intercambia, cuando el intercambio solo es de energía, el intercambio entre la masa es de energía y esta energía no tiene un punto de escape, no tiene un punto de escape y se va a concentrar todo dentro de ese mismo sistema. Entonces el ejemplo podría ser que cuando hervimos el agua, eh, el gas va a intentar salir y va a estar tapado. Entonces aquí podemos ver este sistema como una olla de presión. Entonces, si el sistema está cerrado, se empieza a acumular el gas y como no tiene, digamos, un escape, este gas se va a empezar a expandir por dentro del sistema y va a empezar a generar una presión, una presión. Entonces, en la olla a presión la podemos ver, se encierra el sistema, pero la olla a presión tiene el sistema tanto cerrado y abierto. Entonces puede ser que se condensa, se expande el gas eh, y cuando subimos la tapita de la olla a presión suelta el aire. Entonces la volvemos a un sistema abierto. Pero lo que pasa en el sistema cerrado es eso. Se, se, se empieza a hacer el intercambio de energía, el intercambio de movimiento y el resultado, el gas, se va a expandir y no va a tener un escape. Entonces ese sería el sistema cerrado. Y el sistema aislado es cuando tenemos un, un, un recipiente, un mecanismo que aísle las temperaturas. Entonces podemos ver dos ejemplos. Uno puede ser el termo donde uno echa el tinto caliente, el perico caliente, echa el café, el chocolate, lo echa caliente dentro del termo y uno cierra el termo y el termo por fuera está frío. El termo está por fuera frío, pero tiene un sistema especial que hace que conserve la temperatura, que conserve el calor y cuando se sirva tiempo después siga estando caliente. Es decir, aísla la temperatura y hace que el cuerpo por dentro, el sistema por dentro, conserve su temperatura. Otro ejemplo puede ser la nevera. La nevera por dentro también La nevera por dentro también muestra el cambio y cómo conserva la temperatura por dentro. Las neveritas de Icopor también hacen exactamente lo mismo. Uno puede echar el hielo dentro de esa nevera de Icopor, cierra la nevera de Icopor y el hielo va a permanecer por dentro. Es decir, adentro va a estar siendo hielo y va a aislar esa temperatura y va a conservar su temperatura de hielo. Entonces ahí podemos ver dos sistemas aislados de intercambio de temperatura. Entonces también tenemos el sistema cerrado y el sistema abierto. Entonces, a partir del ejemplo que daba de calentar el agua y que este agua tenía un cambio físico de pasar de estado líquido a estado gaseoso. Eso quiere decir que la termodinámica y la temperatura y los cambios físicos de las cosas tienen que ver mucho con el cambio y la clasificación de los gases y cómo estos gases también hacen parte de la termodinámica. Entonces tenemos dos clasificaciones de gases. Tenemos los gases ideales y los gases reales. Los gases ideales se dan en presiones bajas y en temperaturas muy elevadas, eh, condiciones que corresponden a grandes volúmenes molares. Es decir, cuando un objeto tiene mayor capacidad molar, va a tener una mayor capacidad de elevar de elevar su temperatura. En estos gases se desprecia el volumen, es decir, no es necesario el volumen.
de una molécula gaseosa. Es decir, el volumen aquí no hace que sea ideal o no el gas. Aquí lo que hace que se vea ideal el gas es que sea de presión baja y de una temperatura elevada. ¿Por qué se desprecia el volumen de la molécula gaseosa en estos gases ideales? Porque las interacciones y atracciones de las moléculas no hay, es decir, van a estar, no hay ni atracción, repulsión de moléculas, entonces están como en el mismo estado, digámoslo de cierta manera. Es decir, ni se van a condensar, ni se van a desaparecer. Y tienden a un volumen a cero. Entonces, un ejemplo de un gas ideal puede ser el oxígeno. El oxígeno, el oxígeno es de una presión baja, es de una presión baja. El oxígeno, dependiendo del, digamos, del ambiente, puede tener una temperatura elevada, una temperatura elevada. Tiene un gran número de volumen molar, el oxígeno. Podríamos encontrar en el oxígeno el estado gaseoso, pero entonces ese oxígeno lo vamos a despreciar. Entonces, por eso aquí es donde dice que el volumen de una molécula gaseosa se puede despreciar. Es decir, en este momento no estamos viendo el oxígeno como, como gas, como gaseosa, sino como gas, que es totalmente distinto. Y podemos ver que no se condensan esas partículas, en ciertas partes no se pueden, y el volumen del oxígeno siempre va a tender a cero, pesa demasiado poquito. Entonces ese es como un ejemplo de un gas ideal. En cambio los gases reales ya vienen a interpretarse en presiones muy altas, una presión muy alta y unas temperaturas demasiado bajas, es decir, se intercambian. Condiciones que corresponden a pequeños números de volúmenes molares. Se considera un volumen de molécula gaseosa, o sea, aquí sí se considera, en el anterior, en los ideales no, en los ideales no. Sufren atracciones y repulsiones entre sus moléculas. Entonces, en los ideales no habían ni atracciones ni repulsiones. En los reales sí hay atracciones y repulsiones molares. Es decir, sí va a haber un cambio de estado. Un cambio de estado. Aquí se pueden condensar. Mira que en los gases reales se pueden condensar. No alcanzan a hacer un volumen a cero, es decir, es un poco más alto de un volumen a cero. De un volumen a cero, es decir, va a tener un poco más de peso el volumen. Entonces, un ejemplo de un gas real puede ser el helio. El helio y el helio frío, para que se convierta digamos, en su copo, en copos en pocos de hielo, Entonces, como podemos ver, el hielo, digamos, en forma natural, podemos hablar del granizo o de la nieve, donde estas ya se dan estos cambios de temperatura de estos gases, se hacen a unas presiones demasiado altas, con una temperatura demasiado baja, por eso se enfría, por eso el ejemplo de hielo y de los copos de hielo cuando nieva. Se considera el volumen de la molécula gaseosa, sí se considera porque ahí sí se empieza a condensar ese gas, y si se condensa, se hace hielo. Entonces, por ende, hay atracción entre sus moléculas porque se condensan. Y obviamente el peso va a ser un poco más elevado a cero. Entonces, esos son los dos ejemplos en la clasificación de los gases. Entonces, hay gases ideales y gases reales. Entonces, aquí vamos a mirar un diagrama de cómo es que se comportan estos gases. Entonces, un gas ideal
no tiene ni atracción ni repulsión, es decir, está en el sistema, en el ambiente. Tienen movimiento, pero ni se van a atraer ni se van a separar. En cambio, en el gas real sí hay interacción, por eso hay flechas y de ida y vuelta, porque en el movimiento sí hay interacción, es de atracción entre las partículas. Es decir, que cuando hay atracción entre las partículas, cuando hay atracción, en el ejemplo que yo tengo en el eje vertical, tengo el volumen y en el eje horizontal tengo la temperatura. Entonces el volumen está en litros y la temperatura está en grados Kelvin. Entonces aquí yo tengo el ejemplo, da una recta, entonces la gráfica es una recta, pero entonces aquí el puntico rojo que va sobre la recta, dependiendo del aumento de la temperatura, va a aumentar el volumen. Eso quiere decir que cuando aumenta la temperatura, cuando la velita o el calor va a aumentar, va a ser proporcional el volumen a la temperatura, es decir, se va a servir. Y el vidrio del recipiente o el recipiente también va a aumentar su temperatura, es decir, que la temperatura va a aumentar y el gas, si es gas o el líquido, va a aumentar su volumen. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos en el eje vertical tenemos la presión y en el horizontal tenemos el volumen. Entonces aquí tenemos que cuando aumenta la presión, el volumen es pequeño. Y si vamos aumentando la presión, es decir, vamos espichando esta presión, el volumen va a bajar. Es decir, cuando más presión haya, cuando va aumentando la presión, si la presión está bajita y siempre va a bajar. Entonces aquí va bajando la palanca, por ende va a bajar la presión. Va a aumentar la presión porque va a espichar la palanca, aumenta la presión, perdón, y el volumen inmediatamente también se va a reducir. Entonces aquí la gráfica, lo que podemos ver es que la gráfica, cuando más alta es la presión, cuando la presión está muy alta, el volumen es bajito, y cuando se va aumentando la presión, el volumen va a bajar. Entonces aquí esto es lo que podemos ver cómo se va a comportar la presión y el volumen en una gráfica. Aquí el volumen con la temperatura. Entonces, vemos que hay transformaciones de energía. Entonces tenemos la energía calorífica. Esa energía calorífica también es conocida como energía calórica y energía térmica. Entonces la energía calórica y la energía térmica es la capacidad, la temperatura. El agua conserva la temperatura, pero esa se va enfriando mucho más fácil, se enfría mucho más rápido que algo de metal. El cuero también tiene una capacidad demasiado alta de calentarse. El vidrio también. El piso más o menos. En tierra caliente el piso se calienta mucho más rápido. Entonces, esas transformaciones, esas acumulaciones de energía calorífica, esa energía térmica, hacen que los cuerpos, sus moléculas, estén en continuo movimiento, en continua interacción y estén vibrando o trasladándose de un lado a otro. Esto implica que los átomos tengan una determinada energía cinética, a lo que nos vamos a llamar calor o energía calorífica. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cuerpos tienen una energía cinética, una energía calorífica distinta. ¿A qué? Al movimiento que tengan las moléculas de cada objeto, de cada cuerpo, de cada masa. Entonces, dependiendo de sus lugares, incluyendo la energía potencial, es decir, toda su capacidad molecular,
y toda su energía cinética, que es como ya su expresión. Ese, digamos, cuando uno está en la calle y está lloviendo y se pegó el aguacero y se mojó. Y usted llegó a la casa y usted tiene toda esa ropa húmeda, se la quita, se pone algo calientico, se tapa con una cobija y la cobija le va a transferir, le va a dar temperatura al cuerpo para que el cuerpo se nivele y vuelva a tener su temperatura normal. Estos cambios térmicos de dar y recibir, digamos, energía, es a lo que se refiere de energía térmica. Y la temperatura es la unidad de medida que tiene el cuerpo de saber sus grados de calor, ¿no? Entonces, el cuerpo humano está, digamos, bien en temperatura a partir de los 37.5 más o menos grados centígrados, 37.5, y a los 38, ya llegando a los 38, ya se empieza a decir que uno tiene fiebre, es decir, que aumentó la temperatura. Entonces, en la temperatura es ese grado, esa es su unidad de medida para saber que qué tan caliente está, esa es la temperatura. Y la energía térmica es la capacidad de transferir esa temperatura en medio de contacto, por medio de contacto para transferir energía de un cuerpo a otro. ¿Qué es lo que hace la cobija con el cuerpo humano cuando uno dice, uy, yo ya estoy calientico, ya me estoy como caliente? Entonces eso es lo que pasa con... Entonces aquí tenemos que la velocidad de las moléculas y del movimiento hace que aumente la temperatura. Es decir, cuando tenemos las moléculas y las empezamos a aumentar de alguna forma, transfiriendo o en movimiento o en alguna cuestión física, hacemos que esas partículas, esas moléculas se empiecen a mover, aumentar su velocidad, van a aumentar su temperatura. Y cuando tenemos al calor que entra en un sistema, menos el trabajo. Entonces aquí tiene que ver mucho con los cambios físicos de la segunda ley de Newton. Lo voy a recordar, recuerden que la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, perdón, es cuando un cuerpo que está en el sistema, el calor que envuelve todo el sistema, y se le va a restar el trabajo, que es digamos, la energía que gasta el sistema, Es el trabajo realizado. Este sistema, entonces aquí hay un cambio, una transformación donde una caloría es 4 joules y un joules son 0.24 calorías. Ahí ya están transformadas la caloría a joules y los joules a calorías. Entonces no hay necesidad de hacer la transformación. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí tendría, ¿cuál será la variación de la energía interna de un sistema que recibe el trabajo? Pero el trabajo es de menos 100 joules. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar los signos. Menos por menos da más. Eso quiere decir que serían los 210 de las calorías y se le va a sumar los 100 del trabajo. Eso quiere decir que el intercambio de calor que hubo en este sistema es de 310 joules. Es decir, aquí lo que podemos ver es que el sistema aquí de intercambio iba en aumento. Entonces este podría ser un ejemplo muy parecido al de cuando uno calienta el agua. Entonces el sistema estaba en 210 y cuando se calentó por el intercambio de calorías con el trabajo, aumentó su temperatura a 310 joules. Entonces esto es más que todo para que ustedes identifiquen los diferentes términos que se ven en la termodinámica. ¿Alguna pregunta para pasar, si no, a cálculo, por favor? Recuerden que con esta lectura van a hacer un mapa conceptual y la foto del mapa conceptual es la que me van a enviar al clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, para empezar a trabajar cálculo.
los 3 ejercicios de cálculo, que estos ejercicios son los que tienen que tomar apuntes, porque a partir de estos apuntes son los que me van a subir al Classroom. Entonces voy a empezar con trigonometría, voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a activar mi cámara. Listo, entonces vamos a ver, vamos a hacer 3 cosas. Toca copiar lo que usted nos dice, ¿verdad? ¿Cómo? En cálculo nos toca copiar lo que usted nos dicte acá en la videollamada. Sí, lo que les voy a ir, yo les voy a ir dando tiempo para que vayan copiando lo que yo voy a ir explicando, ¿listo? Entonces tengan ahí su cuaderno, su lápiz, su esfero para empezar a tomar apuntes de lo que yo voy a ir haciendo. Vamos a hacer 3 ejercicios de los 3 temas que tenemos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de sucesiones, vamos a hacer un ejemplo para series y vamos a hacer un ejemplo para límites. Vamos a hacer 3 ejemplos, van a anotar esos 3 ejemplos, van a tomar los apuntes, porque eso es lo que van a tomar la foto para enviar. Vamos a arrancar con sucesiones. Entonces anoten ahí, sucesiones. Entonces, título. Sucesiones. Las sucesiones, como su nombre lo indica, es una sucesión de términos, que se pueden expresar de manera algebraica, que se pueden expresar de manera matemática. Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner una sucesión A, donde esta sucesión va a estar representada de la siguiente manera: 1, 3, 5, 7, 9, y puede aumentar ahí. Eso quiere decir que estamos aumentando en 2. Estamos aumentando en 2 el término. Entonces el término, aquí el término sería el término A. Y se va a empezar a aumentar el término. Entonces tenemos 1, 3, 5, 7, 9. Estamos aumentando el término en 2. En 2. Eso quiere decir que este valor que tenemos aquí es el término. La explicación del concepto de sucesión. Eso quiere decir que esta letra la vamos a representar en un lugar con una letra A minúscula. Y eso quiere decir que A minúscula de la sucesión A tiene varios lugares. Entonces, tiene un lugar 1, tiene un lugar 2, tiene un lugar 3, y así sucesivamente. Un 4, un 5, un 6, un lugar 7, un lugar 8. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, para el lugar 1, el número que teníamos era 1. Tenemos que restar un lugar, es decir, menos 1. Ahora lo vamos a intentar hacer otra vez. Cuando A vale 1, N vale 1, entonces cuando N es igual a 1, ¿cuánto sería? Entonces, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, si nos podemos dar cuenta, cuando A vale 1, N vale 1, el lugar que corresponde es 1, que sería este. Entonces, hasta ahí vamos perfectos. Ahora, cuando vale 2, entonces, cuando N vale 2. Entonces, cuando vale 2 sería 2 por 2, 4. Y se le resta 1, 3. Entonces, cuando N vale 2, vale 3. Vea, hasta ahí vamos correcto. Ahora, cuando vale 5. Entonces, 2 por 5, 10. Menos 1, 9.
ya que cuando n vale 5, no, espere, bueno, vale 9, sí, ahí di acá. Cuando vale 3, entonces, cuando vale 3, que es el que sigue, el que tengo acá, cuando vale 3, sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Entonces aquí nos dio 5. Entonces copien acá para continuar. Entonces ese es el ejemplo de cómo es que cómo funciona una sucesión. Entonces copien ahí el ejemplo de la sucesión. Ya, profesor. Ya está copiado. Entonces la primera, 1, 2, 3, 4, infinito. La segunda, 2, 4, 6, 8, 10, infinito. Puntos suspensivos. La siguiente, 3, 5, 7, 8, 9 y allá infinito. Y la última sería 3, 6, 9, 12 e infinito. Entonces, ¿cómo podemos identificar las sucesiones para cada una de ellas? Entonces, decíamos que este era el término de la sucesión. Eso quiere decir que este va con A, este va con B, este va con C y este va con D. Todas con minúsculas. Y que todas tienen un lugar. Entonces, AN, BN, CN y DN. Tienen un lugar. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí el número de las sucesiones es el número consecutivo. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que para AN es igual N. Vamos a ver si es cierto. Cuando N vale 1, es igual 1. Entonces, 1 vale 1. Perfecto. Cuando vale 2. Cuando N vale 2, N sería 2. A igual a 2. El segundo. Cuando vale 3, 3. Vamos a ver si es cierto. 3. Perfecto. Entonces, para la sucesión para la primera sería AN igual a N. Porque es una sucesión. Para la segunda, vemos que son los números pares. 2, 4, 6. ¿Sí o no? Como son pares, aquí lo que podemos ver es que así sea el número 1, si lo multiplicamos por 2, va a ser número par. Entonces, vamos a hacerlo. Es par, listo. Cuando vale 3, 2 por 3, 6. Es par, listo. 2 por 4, 8. Es par. Es decir, que esta sería la sucesión para B. Para C vemos que son los impares. Eso quiere decir que como son impares, también se van a multiplicar por 2, pero entonces ya no son los dos pares, sino los dos impares. Eso quiere decir que se le va. Para ello tenemos que son los números Espera un momento. Es decir, que n se va a multiplicar por 3. Es Profe, decir, que un momento. n. Y esta sería la sucesión para la tercera. Entonces, cópienlo ahí. Profesor, ahí en el C, usted en el 3 Era 2n menos 1. ¿Por qué? Porque arrancaba en 1. Entonces, miremoslo. Cuando vale 2, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Ahora, cuando vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Es este. Cuando vale 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, tocaba restarle 1 a 2n para que arrancara la serie en 1, porque arrancaba en 1. Esta serie, que es esta, la C, esta que está acá,
Esta serie no arranca en 1, vea, arranca en 3. Entonces, para que arranque en 3, 3, 5, 7, teníamos que la sucesión arrancaba en 2n. Pero como ya no arranca con un número antes del 3, sino con un número después, que sería el 5, no arranca en 1, sino ni en 5, sino en 3. Eso quiere decir que si es impar y arranca en 1, sería aquí menos 1, para que arranque en 1. Pero para que arranque en 3, arranca más 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuándo vale 1? 1 por 2, 2. Más 1, 3. ¿Sí ve que arranca en 3? Arrancó en 3. Pero, o sea, lo que yo no entiendo es ahí, Entonces, Porque ahí por eso sería... en esta le sumo 1. En la anterior, como arrancaba en 1, no se le sumaba, sino se le restaba para arrancar los impares en 1. Entonces arrancamos 1 por 2, 2, menos 1, 1. Sí, eso yo sí lo entendí, ¿Sí? pero lo que no entendí fue... Más 1, 5, que es el que sigue, vea. Ah, Ahora con ya 3, entendí, 3 por 2, 6, más 1, 7, que es el que sigue, vea. Ahora con 4, 4 por 2, 8, más 1, 9, que es el que sigue. Y si quieres seguir sacando los números, reemplaza n por el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y lo mismo, así fue que saqué todas esas sucesiones, para que me dé la sucesión que estamos sacando. Esos son ejemplos, son ejemplos. ¿Cuántas sucesiones existen? Muchísimas, pero no, pues no las vamos a ver todas, ¿no? Vamos a ver solo estos ejemplos. Entonces copien ahí para ahora explicar un ejemplo de serie. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Ya puedo borrar? Listo. Esos son los ejemplos de sucesiones. Ahora vamos a ver un ejemplo de series. Entonces, las series entonces, las sucesiones son cuando se ven, cuando son de manera cortas, y digamos un poco más específicas. Esas se van en las sucesiones. Las series son cuando esas sucesiones cortas, se empiezan a alargar y entonces pueden tender esas sucesiones hasta el infinito. Entonces las sucesiones las vamos a ver de manera cortas y las series son de manera largas. Son un poco más largas, un poco más complejas, pero se resuelven de cierta manera, de manera muy sencilla. Entonces vamos a ver un ejemplo de una serie. Voy a hacer un ejemplo de cómo se resuelve y le vamos a dar solución. Siempre que ustedes encuentren una sucesión de esta manera, ya deja de ser sucesión, sino pasa a ser una serie. Entonces tendríamos que la sumatoria de elementos o de términos va a tender hasta el infinito. Antes tendríamos en las sucesiones
que teníamos el término n, ¿a qué era igual? Aquí lo que tenemos es que este término n va a tener mucho más términos de lo normal. Eso es lo que significa una serie. Entonces vamos a tener, cuando ustedes encuentren una sucesión de esta manera, donde tengan una sumatoria de términos que van de un número x, hasta el infinito. Y aquí van a encontrar como el término de la ecuación a la que se van a encontrar o a la sucesión que se van a encontrar. En este caso, como tenemos que tiende hasta el infinito, ya hablamos de una serie y vamos a resolver esta. 1 más 2 a la n dividido 3 a la n. 3 a la n. Entonces ahí tenemos nuestra, digamos, nuestra serie para solucionar. Entonces existen unas series, un tipo de series que son convergentes y hay otras de series que son divergentes. Entonces, las convergentes son cuando las sucesiones se ven de esta manera. Entonces, se pueden ver de la siguiente manera. N igual hasta el infinito. Y aquí tenemos a R a la N menos 1. ¿Dónde R tiene que ser menor que 1? ¿Por qué tiene que ser menor que 1? ¿Por qué tiene que ser menor que 1? Porque este término que tenemos acá, cuando este es igual a 1, este término la podemos ver como S igual a A dividido 1 menos R. Y entonces, si R fuera 1, véanlo acá. Si este R fuera 1, sería 1 menos 1, daría 0. Y A dividido 0 es error. Eso quiere decir que R tiene que ser diferente a 1 para que no sea 0 y esta serie se pueda solucionar. ¿Listo? Esto es para la divergente, para la convergente. La divergente tiene otra manera de realizarse y esa serie tendría que ser mayor que 1. Pero en este caso, nosotros lo que podemos ver aquí a simple vista es que como n es mayor que 1, esto tiene que ser una convergente. Esta serie tiene que ser una serie convergente. Es decir, que si, como es convergente, lo que nos vamos a centrar es en estas ecuaciones. Entonces vamos a tener una ecuación primaria y una ecuación de la forma de una serie convergente donde A por R está elevado al número menos 1, donde R tiene que ser menor que 1 para poder hallar S. ¿Ese qué es? La sucesión, la serie que estamos hallando en este momento. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lograr convertir esa serie en convergente. Entonces, anoten esto acá y les voy a enseñar a convertir esta serie en convergente. Entonces, copien ahí. Recuerden que tienen que hacer apuntes de esto, porque esto es lo que le van a tomar foto para cálculo para subirlo hoy al Classroom. Hoy está muy fácil ese trabajo en clase. Sí, el profesor ya está copiado.
¿Listo? ¿Ya puedo borrar? ¿Ya puedo borrar? ¿Alguien que escriba si sí o no? Sí, señor, sí, señor. Listo. Eso. A ver si avanzamos rápido y salimos de esto rápido. Entonces aquí vamos a darle solución. Entonces tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 más 2 a la n sobre 3 a la n. Entonces vamos a tratar de dejar esto como la fórmula de una serie convergente, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es empezar a darle solución a esto. Entonces esto es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Aquí vamos a tener eh, vamos a separar estas fracciones. Como tiene el mismo número, voy a dejar el mismo denominador en ambos lados, es decir, 1 dividido 3 a la n más 2 a la n sobre 3 a la n. Recuerden que como esto es una suma y tienen el mismo denominador, se deja el mismo denominador y se suma arriba normal. Aquí estoy separando las fracciones. ¿Listo? Por favor, vayan haciendo apuntes conmigo al tiempo, así yo puedo ir borrando y ir pasando esto de más, lo más rápido posible. Ahora vamos a hacer aquí, recuerden que yo puedo transformar esto, como estos son fraccionarios, yo puedo dejar, como tienen potencia, la misma potencia, yo puedo dejar todo esto elevado a la misma potencia, es decir, sumatoria de n igual a 1 a la infinito. Entonces voy a dejar esto con la misma potencia, es decir, un tercio todo elevado a la n, porque esto, recuerden que 1 a la n es lo mismo que tener, es igual a 1. 1 a la n es igual a 1. Entonces, sabiendo eso, esto es lo mismo que yo tener 1 a la n. Entonces, como yo tengo 1 a la n, yo puedo dejar un tercio y ambos al mismo tiempo elevado a la n. Y aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí yo tengo 2 tercios y todo esto elevado a la n. Entonces, hasta ahí voy, hasta ahí voy. ¿Listo? Después de tener esto, yo lo que puedo es separar las dos series. Es decir, esto es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de un tercio elevado a la n, ¿sí o no? Más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2 tercios, perdón, elevado a la n. Esto fue lo que hice. Entonces, copien ahí. Hasta ahí no le he dado solución a nada todavía. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ya teniendo esto, yo entonces aquí yo ya puedo separar aquí las dos sumatorias. Entonces tengo la primera sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de un tercio elevado a la n más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2 tercios elevado a la n. Entonces aquí lo primero que yo voy a hacer, voy a borrar esto.
Les voy a enseñar a identificar acá un... Esto lo que les voy a enseñar aquí, esto es puras reglas de la potenciación. Entonces, hay un ejercicio de la potenciación, voy a poner un ejemplo, 4/3 elevado a la n, elevado a la n. Entonces, recuerden que este es el número de veces que hay que multiplicar este número. Eso quiere decir que yo voy a tener aquí 4/3 y lo voy a tener que multiplicar en un número. Aló, aló. Sí, buenos días. Mira, yo en el momento no te puedo atender, estoy en una clase virtual y estoy ocupado, ¿sí? Por la tarde, por la tarde. Puede ser, sí. Bueno. Y entonces, como esto es potenciación, eso quiere decir que tenemos cierta cantidad de veces, de número de veces esto. Pero como en el ejercicio que necesitamos hacer, recuerdan que al comienzo yo les puse que se tenía un inverso, como esto es un inverso, necesitamos convertir este número, que es el ejemplo, en un inverso. Después lo podemos hacer con el 1 y con el 3 y con el 2 y con el 3. No importa, mi ejemplo es con 4/3. Entonces vamos a convertir esto al inverso. Entonces, como es inverso, tenemos que poner los números invertidos acá. Entonces, 3 y 4. Entonces ya los pusimos invertidos. Entonces, esto quiere decir, entonces, yo bajo este número acá, que sería 4/3. Y ese número es el inverso de este. Es el inverso. Entonces, como es el inverso, como este es el número inverso de este, entonces volvemos a invertirle los números, 4/3, porque estamos hablando del mismo número, porque es potenciación, pero como era el inverso, lo vamos a elevar a la -1, a la n-1. Entonces, este número quedaría así. Este número, convertido al inverso, quedaría así. Entonces, 4 a la n, entonces lo vamos a poner aquí abajo. 4/3 elevado a la n, es lo mismo que decir 4/3 por 4/3 elevado a la n-1. Entonces yo ya pasé esto a inverso. Siendo así, ya sabiendo esto, vamos a convertir estos en sus inversos. Los vamos a convertir en sus inversos. Listo para verlos de la misma manera como lo necesitamos ver. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. ¿Qué haría? La sumatoria de n igual a 1 a la infinito es igual a 1/3 a la n por 1/3 por 1/3 a la n-1. Eso fue lo que nos quedó. Ah, no, perdón. Pasamos en verso. Entonces quedaría 1 dividido 3 por 1/3 a la n-1. Entonces ya eso es lo que nos da con este. Y con el otro nos da más la sumatoria n igual a 1 a la infinito de 2 a la 3 por 2 a la 3 a la n-1. A la n-1. Dan exactamente igual. Entonces, si ahora sí miramos, ahora sí esto parece a la que estábamos viendo. Entonces, la que veíamos era la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito donde a por r, n a la -1. Eso era lo que nos daba. Entonces, aquí podemos ver que a sería este, 1/3.
R sería esto que está acá. 1/3 a la n menos 1. Y lo mismo va a pasar aquí. A sería 2/3 y R sería 2/3 elevado a la n menos 1. Entonces copian ahí. Ese es el paso a paso del que estamos hallando. Ya convertimos esta ecuación a que se viera de esta manera. Entonces queda así de esa manera. Entonces cópielo pues. Entonces aquí, vean que R sería la base nomás. Sería la base nomás. Es decir, como es la base, aquí sería 1/3, R sería 1/3, y R aquí sería 2/3. Solo la base. Solo la base. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar acá? ¿Ya copiaron esto? Señor. Listo. Entonces, vamos a dejar esta expresión. Vamos a dejar esto aquí. Es lo que yo necesito. Y yo les decía al comienzo que esto, que esto que tenemos acá, esto, se podía ver de la forma S igual a dividido 1 menos R. Era lo mismo. Era lo mismo. Entonces ya dejamos todas las series con términos de A y con términos de R. Entonces lo único que tenemos que acá es hacer la sumatoria para este, cuando es este, y la sumatoria de este cuando es este. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la primera, es decir, de esta. Entonces, sería, es igual de la primera a x 1/3, a 1/3, dividido 1 menos r, y r es 1/3, menos 1/3. Eso es para la primera. Para la segunda, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a 2/3. A es 2/3. Dividido 1 menos r, y r es 2/3. Entonces, ya tenemos, lo que hicimos fue, ya habíamos hallado a, aquí equivalía a y aquí equivalía a r. Y lo que hice fue simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación. Entonces aquí tenemos que esto es igual. Entonces vamos a hacer aquí esta suma de manera rápida. Entonces el 1/3 queda igual. Dividido, vamos a hacer esta suma, 3 por 1, 3 por 1, 3, menos 1 por 2, 2, y 3 por 1, 3. Dice aquí suma de fraccionarios. Dice la suma de fraccionarios acá y dice la suma de fraccionarios allá. Entonces,
Hasta ahora voy ahí. Copien ahí, pues. Listo, voy a borrar, porque si no me demoro consigo. Listo, entonces, si se quedan atrasados y no alcanzan a copiar, toca esperar a que yo termine de hacer la clase, cuelgue el video y ustedes vean el video nuevamente para que se puedan adelantar a lo que se hayan quedado. Ahora voy a resolver esto. Entonces, esto es igual. Voy a resolver esto. Entonces, queda 1/3 normal. Tienen que esperar a que vuelva a ver el video, que yo lo descargue, lo suba a la plataforma y ustedes lo puedan ver. Tienen que ir copiando rápido. Entonces voy a hacer esta suma. 3 menos 1, eso da 2. Divido 2. Resolví esto. Resolví lo que está acá abajo. Más, ahora lo que está allá. 2/3, queda esto y voy a resolver ahora esto. 3 menos 2 da 1. Pues eso da 1/3. Resolví eso que está acá. Esta suma acá. 3 menos 1. 3 menos 2, 1. Divido 3. Entonces eso fue lo que yo hice. Ahora, ley de la oreja. Producto de extremos. 1 por 3. 3. 6. Listo, más. Ahora acá. Producto de extremos. 2 por 3. 6. Producto de medios. 3 por 1. 3. Listo, ahora acá. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Es decir, un medio. Listo. Más. 6/3. Tercera de 6, 2. Tercera de 3, 1. Da esto. Un medio más 2 dividido 1. Listo. Ahora vamos a hacer esa suma de fraccionarios. 1 por 1, 1. Más 2 por 2, 4. Dividido 2 por 1, 2. Eso es 1 más 5, 1 más 4 da 5. Listo, profesor, listo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Pues ya sabes, si llegan a quedar atrasados, esperen que yo baje el video, lo suba al Classroom y lo puedan volver a ver. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo de límites. Es el mucho más sencillo. El ejemplo de límites es demasiado sencillo. Entonces, explicación de límite en gráfica. Entonces, en gráfica sería, tenemos acá plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano. Esto sería 1, 2, 3, 4. Allá tendríamos 1, 2, 3, 4. Hacia abajo menos 1. ¿Cómo se llama esa? ¿Cuál es el nombre? Plano cartesiano. No, lo que vamos a ver. ¿Plano cartesiano normal? Límites, límites, límites. Entonces acá le voy a poner el título. Límite. El límite. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de límite. Entonces vamos a hacer esta gráfica.
y acá un circulito. Entonces, aquí lo que podemos ver es que esto es una función cuadrática. Esta es una función cuadrática. Y vamos aquí a hallar, viendo digamos, la gráfica, ¿qué significa límite? Entonces, el límite es como el espacio hasta donde yo puedo llegar. Sea de izquierda a derecha o sea de derecha a izquierda. El límite es hasta donde yo puedo llegar. Es decir, yo no puedo cruzar el límite. Yo no puedo cruzar ese límite. Teniendo ya esa referencia, ¿a qué tenemos un límite? ¿A qué es el límite? Entonces aquí lo que podemos decir es que en este punto debe haber un límite. Entonces aquí podemos decir que esto es 3 positivo y esto es 3 positivo. Es decir, que el límite aquí sería el límite con el eje X, sería 3. El límite, y el límite en el eje Y sería también Y. Pues este sería el límite. Es decir que, ¿hasta dónde puede llegar aquí el límite? En X, hasta 2.99. 2.9. Y arranca aquí para allá en 3.1. Ese sería como el límite en X. Y en Y se haría exactamente igual. Llegaría a 2.9 y pasaría a 3.1. Es decir que este sería el límite. Entonces vayan copiando ahí. Copien a ver ahí la gráfica. O sea que este sería límite, el límite cuando X, estamos hablando de X vale 3, porque decíamos que el límite fue por 3, cuando pasó por 3. Es decir, cuando X vale 3, el límite es cuando X vale 3. De la función f de X. ¿De cuál función? De la que estamos graficando, cualquiera. En este momento no estoy explicando si esto es cuadrática, o logarítmica o rectilínea, no. Es una función. Por eso yo pongo acá. Entonces, el límite de cuando es 3, el límite es 3, ¿cuándo? Es f de X. Entonces, eso es como para explicar la terminología de qué significa término. O sea, de qué significa límite. Es decir, hasta donde yo antecitos puedo llegar. Es decir, yo no me puedo cruzar de ahí. Eso es un límite. Entonces, copien ahí, por favor. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe, hágale. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo de límite. El más sencillo. Entonces vamos a ver este límite. Entonces el límite cuando X vale 2 de esta gráfica. X más 1. De X más 1. Entonces vamos a ver cuál es el X vale 2. ¿Cuál sería el límite? Entonces para eso tenemos que hacer la gráfica. Entonces hacemos la gráfica. Y lo vamos a hacer. Vamos a hallar el límite, tanto matemático como por gráfica. Entonces por gráfica tendríamos 1, 2, 3. Cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4. Esto es Y, esto es X. 1, 2, 3. Y hacia abajo sería menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a unir. Cuando X vale 1, entonces
Arranquemos. Cuando vale X vale 1. Cuando X y Y. Entonces, cuando X vale 1. Entonces, cuando vale 1, 1 más 1, 2. Cuando vale 2, 2 más 1, 3. Cuando vale 3, 3 más 1, 4. Listo. Entonces, a graficar. Cuando X vale 1, Y vale 2. Digo acá. Cuando X vale 2, Y vale 3. Y cuando vale 3, vale 4. Hagámoslo con 0. Cuando vale 0, 0 más 1, 1. Entonces, cuando vale 0, vale 1. Cuando vale menos 1, pues menos 1 más 1 vale 0. Es decir, acá. Es decir que la recta iría acá. A ver si ya. Esa sería la recta. Eso quiere decir que cuando X valía 2, ¿cuánto valía Y? 3. Vea. Es decir que el límite cuando X vale 2, Y vale, véalo acá, Pero eso no es una función 3. lineal. O sea, aquí 3. Entonces una recta, hallamos los valores cuando valen X y cuando vale Y para poder graficar y nos dicen que cuando el límite cuando X es 2, véalo, ¿cuánto vale 3 en la gráfica? Vea, cuando X vale 2, que es este, véalo acá, se lo voy a observar. ¿Cuánto vale Y? Entonces, Y vale 3, vea. O sea que el límite vale 3. En la gráfica vale 3. Según la gráfica. Ahora, según matemático, ¿cuánto sería? Entonces, cuando X vale 2, entonces ponemos acá 2 más 1. Y 2 más 1 vale 3. Eso quiere decir que matemáticamente reemplazo X para saber cuál es, que sería 3. Y por gráfica me voy al número en las X y busco su compañero en Y para saber en la gráfica cuál es el límite. Y esta es la manera de mirar los límites. Entonces copien ahí. Listo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Organizar esto en el cuaderno con sus apuntes, le toman la foto a lo de cálculo y ya lo pueden subir porque eso ya lo terminamos hoy. Y para física hacen el mapa conceptual de la lectura y la suben a Classroom. Esas son las dos actividades que tienen que hacer para hoy. ¿Listo, muchachos? Ya podemos abandonar Voy la a llamada. dejar de grabar. Profesor, ya podemos abandonar la llamada.